Ahora la gente muere por enfermedades metabólicas. Alzheimer, aterosclerosis, hipertensión e infertilidad en hombres y mujeres. Háblame sobre GLP-1, también conocido como Ozempic y esas cosas. Esto no es un medicamento para bajar de peso, náuseas intensas, depresión y tendencias suicidas. El GLP-1 es una hormona de saciedad, nos hace sentir llenos. Si comes, obtienes un grado de saciedad más o menos igual. Mira, tengo que decir que al principio era escéptico sobre tenerte aquí porque tienes un doctorado en algo llamado bioenergética, que suena a cienciología o algo de chakras. Amigo, sí existe. De hecho, ese término ha sido secuestrado por personas tipo gurús de bienestar espiritual, donde realmente se trata de aprovechar la energía como el chakra en tu cuerpo, y es bastante desalentador. Me sorprende escuchar eso, pero con gusto lo explico. Permíteme definirlo. Sí, por favor, porque nadie sabe qué es. La mayoría dirá, creo que lo he escuchado. Es, ya sabes, obtener energía de la tierra mientras meditas o algo así, ¿no? Nadie sabe realmente de qué se trata. Sí, es un área muy especializada dentro de la ciencia. De hecho, cuando obtuve ese doctorado, en bioenergética solo había 3 universidades en todo el país. De hecho, creo que solo 2 en ese momento, y ahora hay 3 que siquiera ofrecen un título en bioenergética. Así que la bioenergética es un tipo de carrera híbrida, donde es una combinación de mucha bioquímica y fisiología. Así que la fisiología es el estudio de cómo funcionan los sistemas en el cuerpo. Y luego, por supuesto, la bioquímica son las reacciones dentro de la célula que permiten que la célula viva. La bioenergética se enfoca más en las mitocondrias, que son la central eléctrica de la célula y producen energía. Así que es como, bueno, es un híbrido, pero una amalgama de ver la energía en un sentido muy bioquímico, que son cosas como calorías, nutrientes, cómo quemas cosas, cómo construyes cosas, y eso es. Pero todo dentro del contexto, otra vez, todo dentro del contexto de la biología y la célula. Tomas la química y la bioquímica y las integras para entender su relación con la obesidad y la diabetes. Por lo que leí en el libro ¿Por qué nos enfermamos?, planteas que la insulina y no la glucosa es el principal factor que impulsa casi todo. Enfermedad cardiometabólica incluye desde diabetes tipo 2 hasta algunos cánceres. ¿Es un buen resumen? Claro que sí, sí lo es, así es. Entonces eso es. Siempre creí que esa perspectiva estaba tan mal entendida que alguien debía tomar ese mensaje y encapsularlo. Y así, como académico, de hecho, aunque amo la academia, también me frustro por los límites que nos imponemos a nosotros mismos. Que es que nos conformamos con solo saber algo, porque pensamos que el conocimiento en sí mismo tiene valor, y no nos molestamos en preguntarnos si la idea realmente tiene algún fundamento en el mundo real. Sí, intenté expresar esos puntos en el libro. Como dijiste, la idea principal es que, así como existe un paradigma centrado en la glucosa para la salud metabólica, te haces un análisis de sangre. Siempre miden la glucosa o hemoglobina A1C, pero no la insulina. Nuestra obsesión por la glucosa nos hace ignorar el marcador más importante. Porque si podemos replantear el paradigma para enfocarnos, o al menos incluir la insulina, no solo detectamos antes estas enfermedades cardiometabólicas, también las tratamos mejor. Antes solíamos enfermarnos por enfermedades infecciosas, ¿verdad? El cólera y todas esas. Bueno, ahora como que estamos viendo un resurgimiento de algunas de estas, pero en su mayoría más o menos esto ya no es cierto. No me preocupa que mis hijos tengan disentería como en el camino de órganos, eso ya no pasa. La gente se está enfermando y muriendo por lo que se llama enfermedad metabólica, así que cuéntanos qué es esto. Porque creo que desafortunadamente la palabra metabolismo también ha sido un poco secuestrada por la gente del fitness y el bienestar. Debes comer esto para activar tu metabolismo, pero mi entrenador dice, tu metabolismo solo se detiene si estás muerto. No necesitas brócoli ni superalimentos para activar tu metabolismo y la enfermedad metabólica no es lo mismo que mala digestión, es diferente. Dinos qué significa esto. Esa es una muy buena pregunta. Justo ahora, mientras muchos profesionales de la salud pública de alto nivel hablan sobre la salud metabólica, entre comillas. Por eso pienso que nos conviene tener una definición común de ese término, ya que metabolismo puede significar cosas distintas para cada persona. Existen tantas definiciones de metabolismo como personas que lo usan.
Como científico en investigación metabólica, considero que la mejor definición es la que tu entrenador insinúa, que es que el metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que ocurren en una célula en cualquier momento, y así se define. Después, puedes dividir el metabolismo y sus reacciones en dos categorías. Reacciones anabólicas que construyen moléculas y reacciones catabólicas que descomponen cosas. Ahora bien, incluso con esa definición, alguien podría decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la salud metabólica, verdad? Así que aquí es donde creo que entra la mejor definición. Y para mí, la mejor definición de salud metabólica es, de hecho, vamos a pensarlo, como en dos pasos. Creo que sería fácil para alguien, si todos estuviéramos de acuerdo, diríamos, está bien. Tal vez la definición más simple es verla a través del lente del síndrome metabólico. Después de todo, ambos tienen la palabra metabólico en ellos, y el síndrome metabólico es este grupo de complicaciones que siempre se agrupan juntas. Cosas como circunferencia de cintura elevada, glucosa en sangre elevada, presión arterial elevada y luego dislipidemia. Los lípidos en sangre, tus triglicéridos y tu HDL están un poco fuera de control. Esa cintura tan elevada es lo más sorprendente que he escuchado. Sí, Sí, pero debo enfatizar que es específico de esa zona media del cuerpo. Es esa grasa troncal, por eso lo destaco. No es solo decir que estás gordito, importa mucho dónde almacenas la grasa. Así que ese es el síndrome metabólico, pero aún así alguien podría decir, ¿pero por qué todo eso es metabólico? ¿Qué tienen que ver todos entre sí? Ahí es donde creo que llegamos a la capa fundamental final, que es lo que llamamos el síndrome metabólico. Antes se llamaba síndrome de resistencia a la insulina, y ahora en realidad hemos llegado a la causa de todo. Si podemos hablar de salud metabólica, pero pensando, ¿cuál es tu estado de resistencia a la insulina? Ahora, realmente estamos hablando de algunos términos productivos. esto quizá no nos mata, pero sí nos enferma. Luego alguien dice paro cardíaco por presión arterial alta. Y tú dices, está bien, ellos pusieron un punto al final de eso, pero parece que lo que estás diciendo es paro cardíaco debido a la presión arterial alta. Punto, debido a la resistencia relacionada con la insulina y la cadena de reacciones que ocurren cuando eso está elevado por, no sé, como 30 años o algo así. Sí, correcto, sí, eso es exactamente correcto. Jordan Harbinger, sí, lo entendiste, ¿dónde? Yo diría. Y de nuevo, esto sí tiene repercusiones en el mundo real. Porque si el médico simplemente le dice al paciente, tienes la presión arterial alta, entonces, si ahí se detiene, si hay un punto, como dijiste, entonces la siguiente oración es, y aquí está tu receta para un medicamento. Sí, sin embargo. Si tienes presión arterial alta, es consecuencia de la resistencia a la insulina. Ahora, la siguiente oración es, bueno, en respuesta quizá a la pregunta del paciente, ¿qué hago al respecto? Bien, esto es un problema de estilo de vida, así que ahora empezamos a cambiar tu estilo de vida. Por eso se ve tan seguido. La presión arterial baja rápido cuando alguien cambia su estilo de vida para mejorar la resistencia a la insulina. Así que cuando tenía 33 años tenía algo así como 39% de grasa corporal, creo. Lo cual no es bueno. Para los que están siguiendo esto en casa, eso no es bueno. Ahora mismo tengo 12. Así que, y la mayoría de la gente no diría, estás tan flaco, deberías subir de peso, ¿verdad? Parecía una persona normal, pero tenía 38 o 39% de grasa corporal. Fui a un chequeo de salud para ejecutivos donde te hacen correr en caminadora, te sacan sangre y todo dura unas 8 horas. Ya sabes, te hacen todos los estudios y el tipo me dijo, tu presión arterial está alta, eres resistente a la insulina, se llama prediabético o algo así y me dijo, pero ni siquiera es prediabético, es como prediabético. Recuerda, yo tenía 33 años entonces, le dije, tengo una receta para medicamento de la presión que mi doctor me dio. Este tipo me dice, no soy tu doctor, solo soy un doctor. No deberías tomar eso por los próximos 50 años. Él me dijo que debería ponerme en forma porque al bajar de peso y comer bien disminuirá mi resistencia a la insulina. Apuesto que, aunque es genético, tu presión bajará y quizá ni la necesites. Solo estás gordo. Me dijo que no quería ser grosero y que buscara otra opinión, que no era mi doctor. Lo tomé en serio, empecé dieta y conseguí entrenador. No lo hice enseguida, aunque debí, pero perdí más de 50 libras de grasa. Me puse en forma y ahora mi presión arterial es normal después de tenerla alta. También tenía insulina muy alta. ¿Cómo se llamaba? Uno, lo que mencionaste antes, que estaba fuera de los límites y ahora está muy bien. Mi colesterol estaba como en 150, ahora está en 75.
Uno de ellos, los triglicéridos, creo, y todos los números malos se volvieron buenos solo porque dejé de comer tanto y me puse en forma físicamente. No se puede exagerar lo que el estilo de vida puede arreglar, ya que controla la insulina y ese efecto secundario que mencionaste. La presión arterial, el paro cardíaco y el cerebro no pueden causar efectos secundarios. Sí, aguas abajo, como dijiste, sí podemos llegar hasta la base fundamental y decir, ya sabes, a veces comparo la enfermedad crónica en la medicina con un árbol, donde solo observamos cada ramita del árbol enfermo. Y decimos, Jordán, ¿tienes presión arterial alta? Solo vamos a podar esas ramitas con el medicamento para la presión. O si tienes disfunción eréctil, vamos a podar esa ramita y te damos un medicamento. Y nunca realmente miramos todo el árbol y decimos, ¿por qué no simplemente talamos todo el árbol? Y así, cuando podemos reconocer que todas estas son simplemente ramas de un mismo problema central o troncal, que es la resistencia a la insulina, entonces eso nos permite abordar la causa en lugar de solo los síntomas. Me gusta esto. Desafortunadamente también leí en tu libro que la resistencia a la insulina es una de las condiciones más comunes en todo el mundo, lo cual da miedo, y diré, da miedo, ¿verdad? Porque ahora tienes que decirnos qué es la resistencia a la insulina, porque no estoy seguro de que realmente sepa lo que significa. Sé que muchas personas que nos escuchan ciertamente no lo saben. Si es una de las condiciones más comunes y es mala, dinos qué es y cómo causa otras enfermedades. Sí, claro, eso es genial, sí. Entonces, la resistencia a la insulina es una patología con dos partes, así que hay dos aspectos en esta enfermedad. La moneda tiene dos caras. Una nos da el término. Es cuando algunas células del cuerpo no responden bien a la insulina y se vuelven resistentes a su señal. Para ponerlo en perspectiva, la insulina es una hormona. Así que le dice a otras cosas qué hacer en tu cuerpo. Esa es una descripción perfecta. Eso es lo que hacen las hormonas. Las hormonas son simplemente mensajes que envía el cuerpo diciéndole a las células qué hacer. Y cada célula. Es importante, esto sí importa. Cada célula del cuerpo tiene receptores de insulina. Estas pequeñas puertas, estas pequeñas estaciones de acoplamiento que son específicas para que la insulina llegue, se acople y luego le diga a la célula que haga algo. Con resistencia a la insulina, algunas células no funcionan bien. Pero eso es solo una parte del problema. Al ver el otro lado, hablo de resistencia a la insulina. Tenemos que considerar la otra parte de esto, que es que dentro del cuerpo los niveles de insulina en la sangre son mucho más altos que antes, así que esa es una condición llamada hiperinsulinemia. La resistencia a la insulina implica que la insulina no funciona bien y sus niveles son mucho más altos. Esa definición de dos partes es fundamental para entender cómo la resistencia a la insulina, como término colectivo, puede crear tantas patologías diferentes. ¿Dónde está? ¿Cómo contribuye a enfermedades como Alzheimer, aterosclerosis, hipertensión e infertilidad en hombres y mujeres, etcétera? Debemos tener ambas definiciones presentes. Pero otra parte de esto, cuando lo ves a nivel global, déjame enfatizar realmente ese aspecto. De hecho, me invitaron a hacer lo que se llama una beca postdoctoral en Singapur, de todos los lugares. Así que, después de que terminé mi doctorado, estudiando bioenergética en Carolina del Norte, supe que quería seguir en la ciencia. Y tener la vida de un académico como un buen medio para un fin, para proveer a mi familia, era un trabajo que yo quería. Así que para lograr eso, obtener un doctorado. No es suficiente, debes hacer una estancia postdoctoral. Yo la hice en Singapur con la Facultad de Medicina de Duke, que es de élite. Colaboraron con el gobierno de Singapur para fundar una facultad de medicina de élite enfocada en metabolismo. La investigación sobre la diabetes y la diabetes tipo 2 es el resultado más obvio de la resistencia a la insulina. Cuando piensas en la insulina y su función principal de controlar el azúcar en la sangre, bueno, cuando la insulina no funciona bien, el azúcar en la sangre sube. Y ahora tienes diabetes tipo 2. En Singapur, este hermoso país del sudeste asiático, nació uno de mis hijos. Nos encanta estar ahí, de hecho fuimos ahí en las vacaciones de primavera este año, nos encanta. Curiosamente, caminas por las calles de Singapur y ves al singapurense promedio, que en su mayoría es de ascendencia asiática oriental, principalmente de ascendencia china. Y te sorprendería ver lo pocas personas rellenitas que hay. Ya sabes, tal vez veas a alguien, tal vez estén un poco rellenitos, alguien está un poco rellenito. Pero caminas por las calles de Estados Unidos, donde los afroamericanos y los blancos son las principales etnias. Y aquí tenemos mucha obesidad.
Aún siendo más gordos que Singapur, tenemos menos resistencia a la insulina y menos diabetes tipo 2 que ellos. Sí, en porcentaje de población, Estados Unidos ocupa cerca del lugar 70 en diagnóstico formal de diabetes tipo 2, mientras que Singapur ha estado tan alto como el 9. Creo que ahora están en los bajos 2 dígitos. Así que no se trata solo de ser gordo. No se trata solo de ser gordo, y eso es. No quiero forzar la conversación demasiado pronto hacia los orígenes de la resistencia a la insulina, pero la forma en que almacenamos la grasa en realidad importa mucho más que la cantidad de grasa que estamos almacenando. Quiero hablar de eso pronto porque me parece interesante y no lo esperaba. Pero si vas a China, verás a muchas personas gordas. Me sorprendió. Pensaba, les dimos pollo frito de Kentucky, pero deben usarlo responsablemente. ¿Qué pasa aquí? Esto ya parece Michigan. Vamos. Nos sorprende que tengan más diabetes tipo 2 que nosotros. También la cantidad de azúcar. Probablemente estoy sesgado porque tengo cierta inclinación, ¿verdad? Vivo en California y la gente dice que no conocen a nadie que compre frappuccinos. Sé que muchos sí lo hacen, pero yo no conozco a quienes tomen Slurpees. En China y Asia compras un té de burbujas, esos de boba, y dices, ok, si olvidas pedir sin azúcar, el té con leche queda saturado de azúcar. Y sientes que tus dientes se disuelven con cada sorbo. Es peor que la Coca-Cola, y la gente toma y come cosas así todo el tiempo. Y mi esposa, que es asiática oriental de Taiwán, me dice, sí, pero no ves gente gorda, tiene que ser genético, y por lo que me estás diciendo parece que no importa si son gordos. Igual están enfermos de las mismas cosas que tú, aunque no sean gordos. Sí, porque algunas etnias simplemente tienen más potencial para engordar. No quiero entrar en ese tema tan pronto, pero algunas etnias, como negros y blancos, aunque muchos digan que somos muy diferentes, algo en común es que generamos células de grasa más fácil que otras etnias. Esto crea una situación paradójica donde todas las etnias están en un espectro, con negros y blancos en los extremos. Producimos células de grasa más fácilmente que la mayoría de las otras etnias, pero debido a eso, todas las células de grasa que tenemos son más pequeñas, y ahí es donde realmente importa. Importa el tamaño de la célula de grasa, no la masa. Por otro lado, las personas de etnia asiática oriental tienen un potencial muy limitado para generar nuevas células de grasa. Así que cualquier grasa que están ganando se ve obligada a almacenarse en células de grasa que se vuelven cada vez más grandes en volumen. Esa es la diferencia. Hipertrofia es cuando las células de grasa crecen sin crear nuevas, e hiperplasia es cuando se generan nuevas células de grasa. Lo que significa, de nuevo, que la paradoja es que en realidad tienes el potencial de almacenar mucha más grasa porque simplemente puedes seguir creando nuevas células de grasa. Pero el resultado de eso es que las células de grasa son mucho más pequeñas, y las células de grasa pequeñas no solo son sensibles a la insulina, sino que también son antiinflamatorias, lo cual ayuda con el perfil de salud general de la persona. Estados Unidos es un buen ejemplo. No somos el país más gordo, ni los más tontos, ni los más diabéticos o a la defensiva. ¿Seguro? Quiero ver los datos, pero sí, somos gordos, pero somos más saludables que otros países que son mucho menos gordos. Esto se debe a que tenemos más células de grasa, pero más pequeñas, que los asiáticos orientales, del sur y los hispanos. Ellos tienen poco potencial para crear nuevas células de grasa, así que solo generan poca grasa. Si tomas una versión asiática oriental de nosotros y le sumas 10 libras y la comparas con agregar 10 libras a nuestra versión europea. En la versión europea no lucimos bien en speedo. En la asiática oriental tenemos prediabetes e hipertensión. Oh, ya veo. Entonces, el umbral para que ellos tengan los mismos problemas con el mismo nivel de grasa parece que dices que es más bajo. Así que, como dije, esa es una metáfora perfecta, porque cuando enseño esto como clase uso el término personal, umbral de grasa. Animo una barra en un cuerpo y digo, ya sabes, una persona con umbral bajo sería como un asiático oriental, donde con poca grasa ya te pasaste. Pero la barra en el cuerpo de un europeo del norte es mucho, mucho más alta, así que puedes tener mucha más grasa antes de llegar a ese umbral crítico, donde empieza a convertirse en un problema.
Tiene sentido. Con 40% de grasa corporal tenía problemas, pero con 35 o 32% mis análisis seguían bien. Aún así, ya sabes, me veía gordito, pero era como, ya sabes, la mayoría. Desafortunadamente, la mayoría era visceral, o sea, entre mis órganos, así que lo llevaba bastante bien. Y la gente siempre decía, no hay manera de que hayas perdido 50 libras porque realmente no me veía tan diferente, pero mis órganos estaban como, ya puedo moverme aquí otra vez. Oh, Dios mío, gracias, ¿verdad? Me estaban aplastando la grasa entre los órganos, lo que eleva la presión arterial, ¿no? Cuando hay algo, hay un maldito globo lleno de grasa entre cada uno de tus órganos, empujando hacia afuera. Las células de grasa visceral son más problemáticas que las subcutáneas. El cuerpo almacena grasa en dos depósitos principales. Subcutánea, la grasa bajo la piel que podemos mover y pellizcar, puede crecer hacia afuera. Si almacenas más grasa subcutánea, generas más células de grasa al empujarla hacia afuera. La grasa visceral, debido al límite de volumen, solo crecerá por hipertrofia, así que 10 libras de grasa visceral tendrán una consecuencia mucho mayor en la salud que 10 libras de grasa subcutánea. Esos adipocitos viscerales no crecerán ni se multiplicarán. Comprimir demasiado hace que se vuelvan muy hipertróficos, promoviendo resistencia a la insulina e inflamación. Y luego, la manera en que eso contribuiría a la presión arterial, es que mientras más insulina aumentas, más estás forzando a los riñones a retener sales y agua, lo que simplemente incrementa el volumen sanguíneo, lo que a su vez aumenta la presión arterial. Ya veo, sí, esto es interesante y esta es una de las razones por las que, ahora que estoy en forma, una de las razones por las que quiero mantenerme en forma para siempre es porque me veo y me siento bien. También noto que mi umbral personal de grasa es algo más bajo, incluso para una persona blanca, por mi genética. Primero almacenamos esto entre tus órganos antes de que tu cintura crezca, a diferencia de otros, incluso en mi familia que les sale panza grande. Pero nada cambia porque toda su grasa está al frente o lados. Absolutamente, eso es totalmente cierto. Así que ese es un punto importante porque incluso dentro de la misma etnia puede haber una variación tremenda. Esta diferencia entre hiperplasia, más células de grasa, e hipertrofia, aumento de tamaño, explica por qué ocurre dentro de la misma etnia. Las mujeres son invariablemente más gordas que los hombres y al mismo tiempo más saludables. Si solo importara la masa grasa, las mujeres estarían más enfermas que los hombres con problemas cardiometabólicos. Las mujeres suelen ser más gordas por diferencias hormonales, pero esto no es una enfermedad, es por sus hormonas sexuales. Como el estradiol, no solo almacenará más grasa subcutánea que los hombres, sino que también activará más crecimiento de células grasas cuando sea necesario. Y así estimularán la creación de nuevas células de grasa, por lo que las mujeres serán más gordas que los hombres. Pero como tienen más células de grasa, pero más pequeñas, invariablemente estarán más protegidas contra estos problemas cardiometabólicos que provienen de la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los 3 factores de estilo de vida que aumentan la insulina todo el día? Estamos hablando, por ejemplo, del horario de las comidas o de los alimentos ultraprocesados y cosas raras que estamos comiendo y los carbohidratos. Ya sabes, ¿quién es el villano aquí? Sí, claro, sí. Esa pregunta toca cuáles son las causas principales de la resistencia a la insulina. Creo que hay 3 que realmente vale la pena mencionar y las voy a decir en orden de menor a mayor importancia, donde las 2 primeras causas son relevantes. Pero también hay cosas difíciles de controlar como el estrés y la inflamación. Yo lo defino como profesor de endocrinología, es decir, una clase de hormonas. El estrés se define por el aumento de las principales hormonas del estrés, como la adrenalina. En Estados Unidos la llamamos epinefrina, de hecho, epinefrina y cortisol. Así que esas 2 hormonas, cuando están elevadas, van a promover la resistencia a la insulina. Hay un límite en lo que puedes hacer. Si alguien dice, mi cortisol está alto, ¿qué hago? Pues cálmate. Y ellos responden, bueno, ahora estoy aún más estresado porque no puedo calmarme, ya sabes. Así que, aunque es una variable, también es una que realmente no puedes. Es una palanca que realmente no puedes controlar muy bien. La siguiente es la inflamación. La inflamación causa resistencia a la insulina. Pero de nuevo, esa es una palanca resbaladiza. Realmente no puedes moverla muy bien. Depende de factores que quizá no controles, pero ambas son menos importantes que la principal, la insulina. Una característica fundamental de la biología es que demasiado de algo generalmente resultará en una resistencia a ese algo.
Eso nos lleva a la insulina. Si llevamos un estilo de vida y una dieta que eleva la insulina constantemente, el cuerpo se vuelve resistente a esa señal. ¿Y luego qué sucede? Entonces, lógicamente podemos llegar a la conclusión de preguntar qué es lo que eleva más la insulina, y eso por supuesto son los almidones y los azúcares, así que los carbohidratos refinados lo son. Yo diría que señalo firmemente eso como el principal culpable. Tenemos una cultura no solo de comer todo el tiempo, sino también de beber. En el caso del té de burbujas, es un ejemplo perfecto en China, donde comemos y bebemos almidones y azúcares refinados casi todo el día. Ciertamente, en lo que respecta a la insulina, es todo el día, porque la insulina tarda entre 3 y 4 horas en bajar. Después de una comida abundante en carbohidratos, como el desayuno, sí, son malas noticias. Nosotros nunca, la persona promedio en todo el mundo, desde el Medio Oriente hasta Asia, América, Europa, en todas partes, la persona promedio pasa cada momento despierto en un estado de insulina elevada. La insulina ha bajado durante la noche. Solo para poner esto en perspectiva, durante la noche hemos estado en ayuno simplemente porque hemos estado dormidos. Idealmente, despertamos en la mañana. Y lo primero que la mayoría de la gente pone en la boca va a ser algo azucarado y con almidón otra vez. No importa dónde estés, eso se ha vuelto común. Y así volvemos a elevar nuestra insulina. Y luego, un par de horas después, lo hacemos de nuevo. Con un refrigerio a media mañana, lo hacemos otra vez, de manera más dramática, con un gran almuerzo, y luego una botana en la tarde, y después la cena. Y por supuesto, necesitamos 1 o 2 refrigerios en la noche. Y así, pasan varias horas durante nuestro sueño antes de que la insulina finalmente baje. Por eso digo que la insulina es más importante que otras variables, y aún más porque puedes cambiarla de inmediato eliminando carbohidratos. Digamos que en Estados Unidos nos hacemos análisis de sangre regularmente, anual o algo así, ¿no? Lo hago cada 10 semanas porque le temo mucho a la muerte y antes no me preocupaba ni ponía atención. Actualmente intento recuperar el tiempo perdido y experimentar, pero eso no importa, la mayoría no le pone atención a esto. Nos hacemos análisis de sangre y el doctor dice, se ve bien, pero realmente solo significa que está bien para alguien de 60 años aunque tengas 24. Estás dentro del rango normal y eso es todo lo que te importa. ¿Hay otras señales no tan obvias a las que los oyentes deberían prestar atención? O espectadores debería decir también como, ¿qué pasa si estamos cansados todo el tiempo? O si me están apareciendo un montón de marcas extrañas en la piel. ¿Hay algo evidente que podamos ver? Sí, déjame reiterar el primer punto y repasarlo brevemente. Recomendaría encarecidamente a cualquiera que pueda que se mida la insulina en ayunas. Así que la próxima vez que vayas a hacerte un análisis de laboratorio, trata de romper la tendencia de que nunca se hable de la insulina y di, oye, ¿puedes marcar esa casilla y medir mi insulina? Si logras que un médico lo haga, busca que tu insulina esté bajo 6 microunidades por mililitro. Así que si ves ese número bajo de un solo dígito, eso es una muy buena señal de que eres sensible a la insulina. Si no puedes convencer a tu médico de medir la insulina, entonces revisa tus marcadores de lípidos. Divide tus triglicéridos entre tu colesterol HDL. Si la proporción de triglicéridos entre HDL es menor a 1.5 o idealmente menor a 1, esa es una muy buena señal de que eres sensible a la insulina y que tu salud metabólica va a estar en buen estado. Si ese número está cerca de 1 o menor y no dependes de un análisis de sangre, lo que mencionas sobre la piel es bueno, ya que refleja el estado metabólico. Curiosamente, se ven las dos características cutáneas más comunes cerca de la línea del cuello. Una de ellas es una condición llamada acanthosis nigricans, que es un término complicado que se refiere a que la piel cambia tanto de textura como de color. Y con el color simplemente empieza a oscurecerse un poco, se pigmenta, así que la expresión de la melanina comienza a cambiar un poco y la piel se vuelve un poco más oscura. Dependiendo de la etnia, puede ser difícil notar si la piel está más oscura, pues puede serlo naturalmente. Pero afortunadamente ahí es donde entra la otra parte de esto, que es que la piel también empieza a tomar la forma de como un papel tisú arrugado. Así que es un tipo de piel muy arrugada, profundamente arrugada y como papel arrugado, y eso se puede ver y sentir claramente. Así que esa es una condición de la piel. Hay otra que comúnmente se llama verrugas cutáneas.
Aparecen pequeñas protuberancias, no son montículos, sino como tallos diminutos de piel que sobresalen. Probablemente la gente sabe de lo que hablo, ya lo han visto. Son esos pequeños tallos de hongo en la piel. Son pequeños, pero los verás colgando como un diminuto dedo saliendo de la piel. Y esas son manifestaciones muy comunes de la resistencia a la insulina. Afortunadamente, también son cosas que pueden desaparecer bastante rápido a medida que mejora la resistencia a la insulina. Sí, gracias. Estoy revisando mis análisis de sangre. ¿Cuáles son las dos cosas que divides los triglicéridos? ¿Y cuál era el otro? Triglicéridos, divididos entre HDL. Esto es un 40/6. Si eso está por debajo de 1,5, eso es excelente. Déjame intentar esto ahora mismo. 40 divididos son números pares. 40 dividido entre 60, 0.66. Oh, sí, te estás riendo. Eso es genial, eso es bueno. Bien, eso me tranquiliza. Ojalá tuviera súper. Quiero decir, eso es una señal muy, muy buena. Sí, eso me hace sentir mejor. Esperaba no tener que editar. No, Jordan Harbinger, sí. No quieres avergonzarte a ti mismo. Exactamente. Bien, esto es fascinante hasta ahora. Hay muchos caminos por donde podríamos ir con esto. Cuéntame sobre esto y estoy seguro de que tienes todo un discurso al respecto. Pero cuéntame sobre los agonistas de GLP-1, también conocidos como Ozempic y esas cosas, porque ¿no es por esto, gente, no era la insulina para lo que originalmente se usaba esto? Sí, genial. Esa es una gran pregunta, sí. Estos medicamentos como semaglutida, conocidos como Ozempic y Mogovi, son los principales. Hay otros más, si alguien tiene curiosidad sobre ellos. Si estás viendo un medicamento y termina en glutida u otida, va a pertenecer a esta familia de medicamentos, que imita las acciones de una hormona que todos producimos en nuestros intestinos, llamada GLP-1. Así que todos producimos GLP-1. Es una hormona y tiene efectos beneficiosos para la salud metabólica en niveles bajos o como se usaba originalmente. No quiero adelantarme. Un efecto es mejorar el azúcar en la sangre para su control. El control del azúcar en sangre consiste en indicarle al hígado que retenga la glucosa y no la libere. A medida que suben los niveles de GLP-1 hay otros efectos que ayudan al apetito. Uno es que va a ralentizar el movimiento de los alimentos a través de los intestinos, así que simplemente te sientes lleno por más tiempo. Y luego, en segundo lugar, complementando eso, el GLP-1 como hormona le dirá al cerebro, activará los centros de saciedad en el cerebro. El cerebro, en ese nivel superior, le dice al cuerpo, no tenemos hambre, no necesitamos comer. Ambos se complementan bien. Así que todo eso se aprovechó en estos nuevos medicamentos como el semaglutida, que es el principal. Aunque tengo reservas sobre estos medicamentos, creo que se usan con demasiada facilidad, en dosis altas y para fines equivocados. El propósito es importante porque estos medicamentos se mencionan como para bajar de peso. Eso puede hacer que la persona crea que mientras se inyecte todo está bien y no debe preocuparse. Y creo que esa es una forma equivocada de verlo, lo cual lleva a problemas de personas que tienen náuseas intensas e incluso depresión y pensamientos suicidas. Todos esos son riesgos aumentados con el uso de este medicamento. Creo que ahora es demasiado de algo bueno, así que, si me permites, plantearé un caso de uso diferente para el medicamento. Se publicó un artículo en 1996 que documentó la respuesta de 1996 en humanos al consumir una comida alta en carbohidratos y una comida alta en grasas. Detectaron diferencias y clasificaron a los sujetos como delgados u obesos. Al consumir una comida alta en grasas, la respuesta de GLP-1 fue muy similar en ambos grupos, con gran coincidencia. Así, se puede interpretar que, seas delgado u obeso, una comida alta en grasas da saciedad similar. Ya sabes, en la medida en que el GLP-1 es una hormona de saciedad, nos hace sentir llenos, nos hace querer comer menos. Eso aplicará para todos, sin importar tu grasa corporal. ¿Puedo adivinar el resto de esto? Por favor. Entonces, la gente en forma contra la gente obesa. Al comer una comida alta en carbohidratos, la saciedad era muy diferente y las personas que eran obesas no se sentían satisfechas ni siquiera después de comer una comida alta en carbohidratos. Sí, exactamente. De hecho, literalmente, Jordán, no hubo ninguna respuesta. Cuando observaron la respuesta de GLP-1 a la comida alta en carbohidratos, se mantuvo dentro del rango normal y no alcanzó en absoluto un punto de significancia estadística. En obesos, mientras que en delgados subió mucho y se mantuvo alto por 3 horas.
Y por eso digo, todo esto es para decir que debemos tener empatía. Si estamos en una mesa y salimos a comer pasta y pan de ajo, alguien comerá cierta cantidad y se sentirá lleno por el GLP-1, pero otra persona podría no sentirse lleno al comer lo mismo, y simplemente estará buscando el siguiente plato de pasta y pan de ajo. Para mí, esto sugiere una mejor forma de usar estos medicamentos. Porque si entonces podemos decirle a la persona, tienes un problema con los carbohidratos. Seamos honestos, las personas con sobrepeso, obesidad o diabetes no desean un plato de tocino con huevos. Eso no pasa. Nadie quiere morder mantequilla viendo un programa un viernes. Eso es interesante. Los carbohidratos son el único macronutriente que los humanos realmente desean y según varias definiciones de adicción pueden generar tendencias adictivas. Lo buscan, lo desean, lo lamentan cuando se exceden, no pueden moderarlo, son todos estos aspectos de la adicción. Les decimos, te daremos este medicamento para ayudarte a comer diferente y mejorar tu relación con la comida. Y vamos a empezar con una dosis baja, lo que incluso podrías llamar una microdosis, y te vamos a poner en un ciclo de 90 días. Recuerda, este no es un medicamento para bajar de peso, así que lo planteamos correctamente. Decimos que es un medicamento para ayudarte a controlar tus antojos o adicciones a los carbohidratos, dependiendo de la persona. Después los revisamos y les preguntamos cómo van con los antojos de carbohidratos. Mejoran poco a poco mientras aprenden a cambiar hábitos y reconocen cómo se sienten. 90 días son suficientes para que muchas personas realmente superen una adicción. Eso es bueno, así que alrededor de 90 días. Quitaremos la droga poco a poco y observaremos si persisten algunos hábitos. En algunos casos sí, según evidencia anecdótica de personas que conozco, en otros no. Dura 1 o 2 meses, luego se desvanece, regresan sus hábitos y suben de peso. Entonces repetimos el ciclo y decimos sí, recuerda. Es en parte porque no construyeron hábitos, solo se estaban inyectando una droga para bajar de peso y era como que no cambiaron su dieta. Podría ser. Quiero decir, no quiero... Cuando se trata de adicciones, admito que no es realmente mi área de experiencia. No puedo identificar las variables que hacen que una persona cambie hábitos y otra no. Eso es cierto. Aún así, es importante enfocar la conversación más allá de perder peso y decir que este medicamento ayuda a cambiar hábitos, haciendo que la persona sea más consciente. ¿Dónde? En la noche, si ahora empiezan a antojarse 5 tazones de cereal, recordarán, espera. No, estoy tomando este medicamento para ayudarme a controlar estos antojos de carbohidratos. Y creo que hay algo que decir sobre ese pequeño efecto placebo. ¿Dónde? Si están pensando en el medicamento dentro del marco adecuado, creo firmemente que van a recibir un poco más de ayuda. Me gusta esto, he sido ambas personas. He comido un panecillo en Olive Garden y dicho, oh Dios, me siento mal. Luego está quien come varias canastas de panecillos en Olive Garden y pregunta por el pollo picata. Tengo hambre, ¿verdad? Te dejaré adivinar cuánto pesaba en ambas etapas de mi vida de comer. Soy cuidadoso en este programa para asegurar que, como mencionaste sobre la saciedad, es fácil que la gente sea cruel con personas con sobrepeso y les diga que solo deben esforzarse más. Pero yo sé, por haber hecho dieta y haber perdido todo ese peso yo mismo sin medicamentos. Platiqué con un físico-culturista en dieta para competencias y me contaba lo hambriento que se sentía con ciertas calorías. Le dije que no experimentaba eso, solo tenía algo de hambre, pero luego bajé a 1300 a 1400 calorías, lo cual es ridículo. Él preguntó si no me enojé. ¿Y patear al perro, tirar la puerta o arrancar el refrigerador? Yo solo me fui a dormir. Él dijo que tengo un superpoder para controlar el hambre y me hizo darme cuenta de eso. Sin eso, habría comido Rice Krispies con chocolate o lo que hubiera para los niños. Si llegaba a 2500 calorías, ya había arruinado mi dieta. Por eso creo válido cualquier medicamento que ayude a cambiar hábitos. Quiero contradecir un poco, jugar al abogado del diablo, tal vez un poco también. Incluso si tomaras GLP-1 para siempre, semaglutida, lo que sea para siempre, ¿no sigue siendo eso más saludable que ser obeso? La obesidad, según tu libro, es de lo peor para el cuerpo. Así que, salvo que estos medicamentos sean mortales de otra forma, es como que
E incluso si lo hacen, tal vez sigue siendo mejor vivir con eso y no ser obeso. Porque, o sea, tal vez perdiste algo de hueso y perdiste algo de músculo y necesitas trabajar en eso. Pero no tienes presión arterial alta, no tienes dolor en las articulaciones, no tienes problemas cardíacos ni nada de eso. No tienes el estigma social con el que lidiar, no tienes problemas de confianza. Parece que una fuerte adicción a GLP-1 u Ozempic es mejor que tener 100 libras de sobrepeso. Sí, esa es una excelente respuesta. Como científico solo quería que todos lo notaran. Soy uno de esos científicos a la antigua que solo busca la verdad para ser un buen científico, y espero serlo, con toda humildad, espero serlo. Debes estar listo para descartar tus teorías si los datos muestran que estás equivocado, siendo humilde y abierto a críticas. ¿Cuál sería el argumento en contra? No lo sé. Sin datos no puedo decir si sería mejor, pero la información disponible es clara. Incluso si le dices a alguien que va a estar tomando este medicamento por el resto de su vida, el 70% de los usuarios en Estados Unidos dejan estos medicamentos por decisión propia después de 2 años. No quieren seguir, lo cual es genial. Dicen, prefiero estar gordo que sentirme así. Olvídalo, hablé demasiado pronto. No, pensé que te referías a que funcionaba. ¿Dejan el medicamento ahora? Preferiría ser... Algunos dirían, ya bajé el peso que quería, ahora lo dejo, pero recuperan el peso en 1 año, eso es claro. Y terminan más gordos por la pérdida de músculo y hueso, que no se recupera. La masa de grasa regresa increíblemente rápido. Así que el 70% de los usuarios es 69% en Estados Unidos, es 70% en el Reino Unido más bien, 70% en Estados Unidos, así que es idéntico. Ellos dejan el medicamento a los 2 años por decisión propia. ¿Y ahora qué? En ese mismo periodo de 2 años se publicó un estudio hace unos meses. Encontraron un aumento del 200% en el riesgo de depresión mayor en estas personas que toman el medicamento en comparación con el placebo y un aumento del 100% en el riesgo de comportamiento suicida. Así que hay algo en estos medicamentos que hace que prefieran estar gordos a sentirse como se sienten. Y quizá una forma de expresar esto ahora, esta es mi propia opinión, tanto como hablamos de estos medicamentos Azelam. No quiero que parezca que estoy totalmente en contra. Espero haber dejado claro el caso de uso que veo para estos. No suena como si lo estuvieras, así que... Una forma de ver la droga, por mucho que la pongamos en una luz muy favorable o le demos un enfoque favorable. Esta droga ayuda a controlar tus antojos, especialmente de carbohidratos. Si fuéramos más honestos, diríamos que esta droga hace que te interese menos lo que antes te importaba. Alguien se interesó en los carbohidratos y en controlar el consumo de bocadillos salados, crujientes y dulces pegajosos. Antes querían jugar pickleball con sus amigos, pero ahora ya no les interesa tanto. Antes querían reunirse con amigas y caminar por la cuadra cada noche, pero ahora ya no les gusta ni lo hacen. Así que tal vez la visión más honesta es que este medicamento reduce tu interés en la vida y en las cosas que antes te apasionaban. Sí. Eso da miedo. De hecho, eso encaja totalmente con algo que leí sobre estos hace un par de meses, que es que podrían tener un papel en el tratamiento de ciertas adicciones. No sé si viste que estaban usando antagonistas de GLP-1 para la adicción, lo cual tiene sentido si consideras los carbohidratos como adicción. Te das cuenta que causa depresión porque la gente pierde interés en otras cosas. La heroína o el alcohol son ejemplos de esto. Exactamente. De hecho, esa evidencia es parte de la razón por la que expreso mi opinión de la manera en que lo hago. Estoy muy familiarizado con el hecho de que puede usarse para controlar adicciones, y por eso creo que funciona de la manera en que lo hace. Te hace menos interesado en los alimentos que solías desear, pero también te hace menos interesado en otras cosas que solías disfrutar. Sí, eso da miedo, amigo. Aún hay mucho sobre resistencia a la insulina que me gustaría tratar. Revisaremos algunos puntos rápidamente. No esperaba que la salud cerebral incluyera memoria, aprendizaje y resistencia a la insulina en el cerebro. Mencionaste que el Alzheimer a veces se llama diabetes tipo 3. ¿Puedes explicar eso? Da miedo. Sí, lo es, sí, pero da miedo. Pero de nuevo, diría que hay buenas noticias porque creo que hay algo alentador en darnos cuenta de que muchas de estas enfermedades crónicas tan aterradoras tienen un núcleo metabólico. Buenas noticias, puedes mejorar tu salud metabólica en vez de solo sentir impotencia ante el deterioro cognitivo. El cerebro también sufre resistencia a la insulina, como todos los tejidos del cuerpo.
La mayoría no valora que el cerebro necesita buena función de la insulina para obtener suficiente glucosa y energía. Cuando el cerebro se hace resistente a la insulina, ahora la insulina llega y toca las puertas de estas neuronas, pidiendo que se abran para que la glucosa pueda entrar y alimentar la neurona. Las puertas no se abren. No hay respuesta a la insulina, así que al mejorar la sensibilidad a la insulina, aumentas la capacidad del cerebro para obtener glucosa. Además, al mejorar la sensibilidad a la insulina, también disminuyen tus niveles de insulina. Y a medida que la insulina baja, el cuerpo empieza a quemar más grasa, y cuando el cuerpo quema más grasa, produce más de algo llamado cetonas. He escuchado eso, y las cetonas son un combustible muy favorable para el cerebro. El cerebro ama las cetonas, para decirlo de una manera sencilla. De hecho, si el cerebro tiene preferencia entre la glucosa o las cetonas, elige las cetonas si tiene acceso igual a ambas. De la sangre, el cerebro, en su mayoría, como el 70% de su energía, empezará a provenir de las cetonas si están disponibles, incluso cuando las cetonas están en niveles más bajos que la glucosa. Esto es solo evidencia de cuánto prefiere el cerebro las cetonas, y cuando le das cetonas al cerebro en deterioro cognitivo, la cognición mejora. Esto ya se ha demostrado en múltiples estudios en humanos, donde tomas a personas con enfermedad de Alzheimer, las llevas a cetosis con, por ejemplo, algunas cetonas exógenas, algunos suplementos de cetonas, así que rápidamente las pones en cetosis. Repiten pruebas cognitivas y mejoran los resultados. Sé que la insulina también afecta la testosterona, el esperma y puede causar disfunción eréctil. Al bajar y mejorar mis niveles de A1C insulina, triglicéridos y colesterol, mis hormonas aumentaron notablemente por sí solas. Leí en tu libro y fue como una cachetada, sin duda. El tejido graso funciona como un ovario en cuanto a aromatización y hormonas. ¿Qué significa esto? Porque eso fue, hombre, si me hubieras dicho eso, ni siquiera me habría engordado en primer lugar. Sí, no. O sea, definitivamente empiezas a pensar en como una escena de Seinfeld donde eres como el sostén para hombres o el bro, donde el tipo empieza a almacenar grasa de una manera menos masculina que antes. Sí, de hecho, expresaste el término perfecto aquí. Aromatización es el término que se usa para referirse a las acciones de una enzima llamada aromatasa, y la aromatasa, su función es convertir la testosterona en estradiol, el principal estrógeno. El estrógeno es una familia de hormonas, no solo una. Todos los estrógenos alguna vez fueron testosterona en hombres y mujeres, pero en mujeres proviene de los ovarios. Los ovarios hacen esto más que los testículos, así que hay más de esto. Aromatización. Uno de los muchos efectos inesperados de la insulina es que inhibe la aromatasa, así que, aunque la aromatización intenta convertir la testosterona en estradiol, en los hombres eso pasa menos que en las mujeres. Mientras un hombre crece, sus células de grasa también aumentan y se expresan más. La aromatasa, que se asocia principalmente con las gónadas y la producción de hormonas sexuales en testículos y ovarios, absolutamente comienza a expresarse en cantidades cada vez mayores y con una actividad cada vez mayor en las células de grasa de la persona a medida que se va volviendo cada vez más obesa. Así que si tienes esto es realmente importante porque cambia la perspectiva. Tenemos una perspectiva que es que eres obeso porque tienes baja testosterona. En la mayoría de los hombres es al revés. La baja testosterona se debe al exceso de grasa. Y a medida que reduces tu grasa, reduces la aromatización. Ahora tus testículos y la testosterona que generaste pueden mantenerse como testosterona sin la célula de grasa, tomándola, secuestrándola y poniéndole un poco de lápiz labial y un moño rosa bonito y enviándola como estradiol, haciéndote menos masculino, literal y físicamente. Así que, mientras más reduzcamos la masa de células de grasa, solo la masa grasa, más podrán los testículos hacer el trabajo que quieren hacer, que es llenar el cuerpo de testosterona masculina. Interesante. Me encanta cómo lo dices. También recibo muchas cartas sobre disfunción eréctil en nuestro segmento de consejos de los viernes. Me preocupa bastante la cantidad de hombres de 20-25 años que tienen disfunción eréctil. Al principio pensaba, deja el porno, ¿no puedes tener erección conmigo, tu novia? Amén. Pero eso es una simplificación muy burda, probablemente. Mira, no voy a decir que eso no sea un problema. Porque estuve de acuerdo.
Me alegra que lo notes, porque creo que es parte importante de nuestra cultura. Mientras más permitimos este comportamiento y creemos que no tiene consecuencias, más ignorantes somos. Mientras más dañamos a estos jóvenes, deben saber que cuanto más ven pornografía, más difícil les será tener una relación sexual normal. Desde una perspectiva científica, no estamos evolucionados para tener 1000 parejas sexuales en ningún momento de la vida. Incluso, ya sabes, Gengis Khan probablemente tuvo sus propios problemas como resultado de eso, ¿verdad? Ahora, un chico de preparatoria con teléfono puede tener una nueva pareja sexual virtual. No. Sí, Jordán, es algo que te hace reflexionar y duele por estos jóvenes. Pienso, aunque suene raro, en cómo crecí en un pequeño pueblo agrícola de Alberta. Si querías intentar ver algo inapropiado, Tenías que manejar hasta el pueblo. literalmente no podías encontrarlo ahí. Nuestras gasolineras no estaban en nuestro pequeño pueblo, solo teníamos una pequeña gasolinera. Antes no había revistas sucias y era imposible encontrarlas. Ahora, un joven puede tenerlas en su teléfono. Hombre, estos chicos tienen que tener un nivel de disciplina que nosotros no necesitábamos. A principios y mediados de los 80, ya sabes, cuando yo hubiera estado, o incluso a finales de los 80, cuando yo habría estado en mi punto máximo de curiosidad por este tipo de cosas, finales de los 80, supongo, principios de los 90. Agradezco no haber accedido a eso. Es un buen punto al que tuve acceso. Esta es una conversación muy extraña, supongo. Tuve acceso a mujeres y porno como en la universidad. Y yo estaba como, bueno, está bien, pero también tengo novia. Así que ya sabes, iba a elegir a la real y ya sabes, discúlpenme para nuestros oyentes más conservadores. Pero, o sea, esa era una elección que podía tomar y la mayoría de las veces elegí a mi novia en lugar de la pornografía. Pero ahora, y nadie tenía teléfonos inteligentes, así que no era como si pudieras hacerlo en vez de otras cosas, en la vida real. Estabas con tus amigos, ya sabes, así que... Dejando la pornografía, recibo cartas de tipos que creo forman parte del cerebro porno, ¿sabes? No pueden tener una erección sin ella. Pero también creo que tienen otros problemas físicos. Nunca pensé que podría ser como el canario en la mina de carbón respecto a la resistencia a la insulina por temas hormonales. ¿Puedes explicar cómo afecta la hombría? Absolutamente. Ya hablamos del aspecto de la testosterona, y eso sí importa. La testosterona es una parte relevante de la función eréctil normal y la fertilidad en los hombres. No necesitamos ir tan lejos. Podemos volver a la resistencia a la insulina. Es un efecto poco conocido. Además, la insulina también actúa sobre el endotelio de los vasos sanguíneos. El endotelio es el revestimiento más interno de los vasos sanguíneos, así que piensa en cada vaso sanguíneo como una manguera, un tubo. Ahora, la capa más interna es el endotelio. Cuando la insulina se une a sus receptores en el endotelio, estimula la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico va a permear a través del vaso sanguíneo y le indica a los vasos sanguíneos que se expandan, y ese es un proceso llamado vasodilatación. Y es una parte esencial de la función eréctil normal, que la insulina actúe en esos vasos sanguíneos para estimular este aumento del flujo sanguíneo y permitir la función eréctil normal. Si la insulina no está funcionando bien debido a la resistencia a la insulina, que no lo está, entonces esos vasos sanguíneos permanecen contraídos. De hecho, esto es tan bien conocido que está relacionado que hubo un artículo publicado por médicos hace quizá 10 o 15 años y el título era muy revelador. La disfunción eréctil es la primera manifestación de resistencia a la insulina en hombres sanos. Ese podría ser el título del manuscrito. Solo sugiero que esta hormona tiene un componente metabólico muy relevante, cuando antes creíamos que solo afectaba el azúcar en la sangre. No, también regula incluso algo como la función eréctil. Y luego, en las mujeres, tenemos el opuesto, tenemos el otro lado equilibrado, que es el síndrome de ovario poliquístico. El SOP es la causa más común de infertilidad en mujeres, mientras que en hombres es diferente. Esto ocurre por la resistencia a la insulina, que afecta al ovario y altera la producción hormonal, impidiendo un ciclo ovulatorio normal y causando SOP. Ambas formas comunes de infertilidad en hombres y mujeres comparten el mismo núcleo metabólico. Wow, esto es fascinante. Hay muchos temas más que no alcanzamos a cubrir, pero tú los tratas en el libro. La contaminación del aire, la resistencia a la insulina, el envejecimiento, el cáncer y la pubertad temprana. Hablaré brevemente de esto en el programa Close, pero pueden consultar el libro.
La falta de sueño o la luz nocturna nos vuelve resistentes a la insulina. Son cosas que ya sabíamos que debíamos evitar. Por alguna razón, todo lo relacionado con la salud en general resulta estar conectado con la insulina. Es realmente increíble. Eso es correcto, por eso lo intenté. Como mencioné antes, cuando intenté salir de la academia y preguntarme si alguna de mis ideas importa en el mundo real. Porque si los científicos, siendo honestos con nosotros mismos, publicar un artículo revisado por pares en una revista científica no cambia el mundo, no hace nada, nadie lo va a leer jamás. Spoiler o algo así. Incluso mi propio papá iba a decir, Ni mi papá leerá esos artículos, son irrelevantes para la gente. Cuando pensé en cómo ayudar a otros a ser más saludables, mi mejor idea fue crear conciencia sobre este problema. Es común y relevante porque muchas enfermedades se originan por esto. Solo para aclarar y admitir, no quiero que alguien piense que Ben cree que la resistencia a la insulina causa todos los males. Existen otros estímulos dañinos que afectan las enfermedades crónicas y pueden ocurrir sin relación con la resistencia a la insulina. Pero si sabemos que muchas de estas enfermedades crónicas provienen de una sola cosa, eso es alentador, como ya he dicho, porque entonces podemos enfocarnos en resolver ese único problema, sabiendo que todo lo demás mejorará. fue impactante y asqueroso cuando en el libro mencionaste que las células de grasa liberan toxinas en la sangre. Eso es injusto, es tu cuerpo traicionándote, ¿verdad? Está liberando hormonas que no quieres. ¿Cuál era la otra cosa? ¿Citoquinas o algo así? Exactamente. Sí, las citoquinas son hormonas que causan inflamación. Cuando la célula de grasa crece mucho, por eso lo mencioné, las células de grasa más pequeñas son antiinflamatorias, no solo porque no están liberando estas hormonas proinflamatorias, sino que de hecho están liberando hormonas que reducen la inflamación. Así que lo están llevando en la dirección opuesta, que es favorable. Mientras más grande es la célula de grasa, más libera hormonas proinflamatorias llamadas citocinas. De verdad, una vez que lees libros como este, es como, wow, no tenía idea de lo importante que es mantenerse en forma. O sea, uno piensa que si subes un poco de peso, no es bueno para ti. Es presión extra para tu corazón y órganos. Piensas, luego bajo de peso. ¿No te das cuenta de que tener grasa extra significa que has activado todo un sistema de hormonas, químicos y subproductos peligrosos y poco saludables? Eso está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entrando a tu cuerpo es como si tuvieras combustible diésel fluyendo por tu brazo derecho. No es tan grave, pero da miedo pensarlo. Porque de nuevo, uno piensa como, oh, tengo un poco de sobrepeso, ya sabes, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Lo perderé después, pero no te das cuenta de que está causando daño cada minuto que lo tienes. No. Es como una gota, un goteo. Ese término en obesidad se llama inflamación crónica subclínica. Es subclínica porque no llegas con una infección clara ni puedes ver a la persona y decir tienes mucha inflamación. Aún así, todos esos niveles siguen siendo altos, así que es crónica. Es subclínica porque no causa consecuencias clínicas evidentes, aunque contribuye sutilmente a varias de ellas. Después de tener diabetes, ¿se puede dejar la insulina? Depende del tipo de diabetes. Si el páncreas no funciona, Eso depende al 100%. Sí, así es. Si es diabetes tipo 1 donde no tienes las células beta que producen insulina, entonces tendrás que usar insulina de por vida. Eso no significa que no haya algo que considerar aquí. La misma regla aplica. Si necesitas mucha insulina para controlar los carbohidratos que comes, mientras más te inyectes, más tendrás. Las mismas consecuencias. Mucha insulina causa resistencia y enfermedades crónicas. Aplica la misma regla. Nunca puedes dejar de usar insulina por completo. Siempre se necesita. En la diabetes tipo 2 puedes revertir el trastorno totalmente. Si es realmente diabetes tipo 2 y no alguna forma de tipo 1 para ser claro, entonces siempre estás produciendo insulina. Es solo cuestión de... Le has pedido mucha insulina a tu cuerpo por mucho tiempo, ahora solo necesitas recalibrar. Publicamos un artículo hace un par de años con una clínica local donde tomamos a 11 personas con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2. Tenían todas las definiciones de diabetes tipo 2. En solo 90 días con una dieta baja en carbohidratos que no exigía contar calorías, fue así de sencillo. Come toda la proteína y grasa que quieras, solo limita tus carbohidratos diarios y cuenta los gramos. No tienes que pasar hambre. Si tienes hambre, enfócate en proteínas y grasas. En 90 días,
las 11 personas revirtieron su diabetes tipo 2 según todos los indicadores clínicos, sin evidencia de la enfermedad y sin tomar medicamentos. Eso es una locura. El tamaño de muestra es 11, eso es lo que la gente va a decir. Así que necesitamos más. Así que lo publicamos como un estudio de caso. Pero estás viendo reportes de casos más grandes y estudios realizados, más casos reales, no estudios de caso, sino estudios clínicos reales, hechos por grupos como BIRTA, BIRTA, BIRTA. La salud realmente ha estado a la vanguardia en expandir esta práctica de observar cosas como la diabetes tipo 2 y decir, esto es una enfermedad. De que básicamente comes demasiados carbohidratos y ya no puedes controlar tu nivel de azúcar en la sangre. Y si no puedes controlar tu azúcar en la sangre, entonces simplemente comamos menos de eso. Wow, esto es realmente interesante, pero es genial porque lo que significa es que puedes tomar el control de esto. Y solo porque estés, tal vez incluso ya hayas avanzado bastante en este camino, aún puedes revertirlo y aprovechar los beneficios para tu cerebro y cuerpo. Es parte de tu cerebro, ¿verdad? Muchos dicen que no les importa cómo se ven, pero hay mucho más que solo la apariencia. Vas a terminar con Alzheimer o demencia, otros tipos de problemas en el cuerpo, que tu pene no va a funcionar. Los hombres dicen, espera un minuto, ya sabes, yo pensaba. Sí, quiero que esa cosa funcione. Sí. Como que pensaba, está bien, tengo sobrepeso, al menos puedo encargarme de mí mismo, pero no por mucho tiempo, amigo, no por mucho tiempo, no podrás, no va a funcionar para nada. Sí, pon todo en marcha aquí, wow, esto es muy poderoso. O sea, solo restringir tu consumo de carbohidratos es algo que viene de alguien que hizo una dieta muy estricta hace unos años. Como mencioné, si solo contara carbohidratos y pudiera comer toda la proteína y grasa que quisiera, sería una dieta increíble y fácil de seguir. Funciona porque el problema principal es la restricción de calorías, ¿verdad? Esa es la parte que te da hambre, pero si puedes comer solo pollo y estás bien, así es. Solo haz y come unas hamburguesas. Sí, es una locura. Esa dieta la puede seguir cualquiera, solo hay que hacerlo. Pero de nuevo, el problema es qué tan adicto eres a los carbohidratos. Sí, Claro, por supuesto. eso es lo difícil. Así que por más que nosotros, el concepto es muy simple, pero la implementación puede que no lo sea. Hay algunas personas que solo con ese conocimiento pueden decir, está bien, estoy dentro, estoy comprometido. Y podría ser una de esas personas, aunque conocemos a muchas que son atraídas por esos carbohidratos. Es como una sirena que cada noche los tienta a lanzarse y ahogarse en 5 tazones de cereal. Es cuando debes aplicar los hábitos atómicos de James Clear. Y como no tenerlo en la casa y hacer que tu DoorDash te pida iniciar sesión cada vez que quieras pedir algo y todo eso, para evitar tentaciones de carbohidratos, usa un gabinete con llave solo para ti. Si tu esposa quiere Cheetos, puede, pero tú no tendrás acceso. Pero también recluta ayuda, ya sabes, si puedes. Cuidado. A veces quienes amamos sabotean nuestros esfuerzos porque no quieren o no están listos para cambiar. Pero en la medida de lo posible, dile a la gente que te escucha, que tiene una meta aquí. Pide ayuda a tu amigo o ser querido, exprésale tus preocupaciones y pídele que te dé seguimiento. De hecho, yo, con todo lo que sé, con todo el conocimiento que tengo, ya he mencionado un par de veces que comerme un tazón de cereal en la noche es como crack para mí. Si lo hago, sigo un patrón como un adicto y digo que solo me serviré un pequeño tazón, pero es lo mismo. Sé que no me detendré en un solo tazón. Si pudiera, estaría bien, pero no lo hago. No dejaré de comer esos mini wheats glaseados hasta que me salgan por la nariz. Durante años le he dicho a mi esposa, si me ves ir a la despensa, no lo compramos seguido porque sé que no puedo controlarme. Le digo a Cheryl que si me ve yendo a la despensa, me detenga. Y voy a estar un poco molesto por eso, voy a estar un poco enojado, pero nunca soy grosero, pero no importa, nunca te importa cómo me siento por nada, no te importe ahora. Así que tú estás a cargo, sí, solo dime que me detenga, y eso ha ayudado. Sí, hermano, igual que yo. Cuando termino de comer, ya llegué a mi límite porque sigo contando calorías. No puedo calcular la comida a ojo y ahora los números solo son más altos. Digo, oh, hay Capitán Crunch en la despensa. Quiero un puñado de eso, así que agarro un puñado y digo, ese puñado está medio chico, déjame agarrar uno más grande. Y luego pienso, bueno, Entonces necesito un poco de leche para ayudar a bajarlo. no cabe en tu mano, así que lo pones en el tazón y piensas que es poco, agregas más y más leche. De pronto te comes todo un tazón de Capitán Crunch a las 9:30 p.m. y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Lo sé, eso es a lo que me refiero, por eso lo digo, es como un verdadero adicto.
Cuando sabes que no quieres, no quieres, sabes no quieres hacerlo. Pero esta es otra razón por la que me enojo contra este mantra de moderación en todo. Y creo que eso es lo que le gusta decir al nutriólogo porque no quiere decir que algunos alimentos son peores que otros. No sé por qué no pueden admitir eso. Pero la moderación en todas las cosas es una de las ideologías más horribles cuando se trata de hábitos adictivos. Alguna vez le diríamos a un amigo alcohólico si vamos a salir a tomar algo, oye, solo vamos a salir a tomar algo, ¿por qué estás tomando leche? Lo digo como mormón, tomo leche con amigos y me preguntan por qué no bebo cerveza. Les digo que no puedo, soy alcohólico, pero insisten en que tome una. Sí, nadie dice solo una, solo hace una línea y luego para, sí. ¿Qué tan tonto es eso? Es curioso que, siendo mormón, cite a San Agustín, quien dijo brillantemente, la abstinencia es más fácil que la moderación perfecta. Algunos debemos reconocerlo. Soy adicto a estos carbohidratos, por eso prefiero no empezar a comerlos que intentar parar, así que mejor no empieces. Siempre pregunto, ¿por qué compraste la caja grande? ¿Para los niños? Mi esposa responde, ¿para los niños? Yo le digo que no me lo hagas fácil. Sí. No, tu dinámica podría ser igual que la mía, la de mi esposa y yo. Puedo tener una pinta de Ben Jerry's o una pinta de Häagen-Dazs, una para mí y una para mi esposa. Ella tiene esta habilidad casi alienígena de quitar la tapa y comer delicadamente 5 o 6 cucharadas, volver a poner la tapa y guardarla en el congelador. Sí, eso es. No me identifico, porque no solo voy a terminarme mi pinta, sino que voy a estar esperando a que ella se distraiga para poder terminarme la de ella. Sí, yo también quiero probar algunas. Del otro lado, sí. Por eso, la gente debe consultar a su médico antes de iniciar una dieta. Probablemente sí, reducir o eliminar carbohidratos y dejar de comprarlos. Si puedes y ver si tus niveles de insulina en ayunas cambian, ese es el indicador que estamos buscando en la sangre en ayunas. Absolutamente sí. ¿Y los edulcorantes artificiales? Si tomo una Coca-Cola Light, ¿sube mi insulina? ¿Eso es malo? Buena pregunta. Depende del edulcorante, pero en la Coca-Cola Light el aspartame no aumenta la insulina, así que puedes tomar refresco de dieta. Hoy en día más refrescos contienen sucralosa. Si la bebida es cero, tiene aspartame y sucralosa. Personalmente no me gusta la sucralosa, es demasiado dulce para mí. Pero si quiero darme un gusto, y a veces definitivamente lo hago, tomo un Dr. Pepper de dieta. Y no hubo ningún efecto en un monitor continuo de glucosa ni en la insulina en absoluto. Ahora, eso no significa que todos los endulzantes sean benignos. La stevia quizás sea la mejor y más consistente desde su existencia. Casi nunca se han publicado artículos negativos sobre ella. Pero el aspartame está bien, la stevia está bien, el extracto de fruta del monje está bien, el eritritol está bien. Pero luego, algunos de los otros oles sí tienen un leve efecto sobre la insulina, lo que puede tener consecuencias y hacer que tengas un poco más de hambre después. Así que mi opinión sobre los endulzantes es que si una persona come algo que ha sido endulzado con un endulzante, si después te da algo de hambre, mejor evítalo porque puede estar subiendo tu insulina. Algunas personas reaccionan distinto a estos endulzantes por su microbioma, que los metaboliza de varias formas. Por eso es más complejo de lo que muchos creen. Pero sabes, en realidad debía haber mencionado un endulzante, la alulosa. La alulosa, en vez de darte hambre, eleva mucho el GLP-1. La alulosa, disponible en RX Sugar, se usa en varios productos que ayudan a sentirte más lleno. Yo la he utilizado antes. Por las noches, cuando tengo antojo, consumo una barra con alulosa, lo que me ayuda a controlar el apetito. No todos los endulzantes son iguales. Tal vez tengas que mandarme un enlace a tu barra favorita endulzada con alulosa, porque nunca había escuchado de eso. Quiero probarla y la pondré en las notas del programa. Creo que la gente pensará, ¿hay una barra que me quite las ganas de seguir comiendo? Eso es muy útil. ¿Cuál es un hábito que cambiaste después de ver tus propios datos? Esa es una gran pregunta. De hecho, los datos son la manera correcta de plantearlo, porque hice algunos de estos cambios. Hice este cambio que se me viene a la mente. Lo hice con base en los datos de los dispositivos portátiles que usaba. Monitoreo mi sueño y mis niveles de azúcar con un monitor continuo de glucosa. El hábito que más he cambiado y que más me ha ayudado, especialmente en mis hábitos de sueño. Durante mucho tiempo he dormido mal
por no elevar mi glucosa antes de dormir. De hecho, yo me preguntaba por qué. Estaba acostado en la cama, mi corazón latía rápido, latía fuerte, y tenía calor. Y sudaba tanto, tenía tanto calor, y no sabía que me estaba yendo a la cama. Hiperglucémico cada noche. La hiperglucemia activa el sistema nervioso simpático. Esa parte del sistema nervioso nos prepara para correr y hacer actividad física. Es muy malo activar el sistema nervioso simpático cuando intentas dormir. Así que el hábito que más cambié, basado en datos, los míos propios, fue realmente evitar alimentos que eleven la glucosa en la noche. Es más fácil decirlo, pero he cambiado. ¿Qué hacerlo? Sí, Es gracioso. ¿Qué cambiarías? No, dejé los carbohidratos en la noche. ¿No dijiste que comes cereal cada noche? Sí, es bueno saberlo. aunque ha sido difícil. Eso me ayudó a motivarme, porque al pensar en las consecuencias de mi mal sueño, todo se aclaró un poco. Antes solo me decían, ven, estás perdiendo el abdomen, te vas a engordar. Eso era tan sutil que lo podía justificar. Pero cuando realmente reconocí que no, esto me está haciendo estar crónicamente privado de sueño y me siento miserable todo el tiempo, eso me dio un empujón extra para realmente ayudarme a hacer algunos cambios. Voy a terminar. Si mañana pudieras asignar $100 millones del NIH, ¿qué estudio harías? Dios mío, en realidad lo que haría, esa es una excelente pregunta. Yo haría lo opuesto a todos estos estudios de pérdida de peso. Todavía hay un debate muy activo y acalorado sobre la naturaleza de la obesidad. Unos creen que todo es por calorías, otros que solo importan las hormonas como la insulina. Y mi opinión es que en realidad es un poco de ambas cosas, que una célula de grasa necesita que le digan que se haga más grande, que es lo que hace la insulina, y no puede hacerlo sin esa señal. Pero al mismo tiempo, tiene que tener esas calorías para alimentar ese crecimiento, así que no puede ser de una sola manera. El problema es que todos los estudios que se han hecho para tratar de responder esa pregunta, ¿es un problema de calorías? ¿Es un problema hormonal? Han sido estudios sobre pérdida de peso, lo que introduce una variable de confusión importante, que es cuando tomas a una persona promedio y le dices, vas a pasar de tu dieta estadounidense estándar a esta dieta baja en grasa, alta en carbohidratos, en realidad sigue siendo menos carbohidratos de los que había en comparación con la dieta estadounidense estándar. Así que en ambas dietas, en realidad tienes tanto menos calorías como menos insulina. Porque aunque esta de aquí es baja en grasa, pero alta en carbohidratos, sigue siendo menos carbohidratos de los que había antes, porque les estás haciendo comer mucho menos. Nunca has podido responder en estos estudios de pérdida de peso si es un problema de calorías o insulina. Así que para responder mejor a la pregunta, en realidad tenemos que hacer un experimento de aumento de peso, que es tratar de hacer que las personas se engorden y ponerlas en dos dietas diferentes. Tú seguirás una dieta alta en carbohidratos y calorías, y tú una cetogénica, baja en carbohidratos pero alta en grasa. Ambas son altas en calorías. Veremos cuál hace que la gente engorde más. Eso entonces respondería a la pregunta de manera mucho más definitiva y yo diría que mucho más convincente de qué es lo que realmente nos hace engordar. Porque tratar de responder qué nos hace engordar haciendo estudios de pérdida de peso es la manera equivocada de responderlo y va a seguir generando confusión. Así que realmente necesitamos hacer que las personas engorden y ver con cuál es más difícil engordar. Ese es un buen punto, ni siquiera lo había pensado. Vaya, parece que a alguien le encantaría financiar algo así. No sé cómo funciona el proceso de becas, pero vaya. Jordán, es tan frustrante conseguir becas. Es quizá la única parte de ser profesor que odio como científico, la que más odio. Sí, estoy seguro de que no sabes lo difícil que es. No, sé que no lo sé. Parece que si pudiéramos averiguar qué es, las compañías farmacéuticas no querrían saber qué hace que la gente engorde, las empresas de ejercicio no querrían saber qué hace que la gente engorde. Parece que mucha gente podría usar estos resultados. Bueno, sí, pero mencionas a una compañía farmacéutica, pero el problema es que no hay dinero que ganar, si solo se trata de controlar tus carbohidratos. Ya veo, sabes a lo que me refiero, eso es cierto. De hecho, creo que la falta de algo que patentar es la razón por la que estos estudios no se han hecho. Claro. Eso tiene sentido, tienes razón. Si la respuesta es comer menos comida chatarra, ellos dirán, espera un minuto. No puedo etiquetarlo ni venderlo a tu seguro. Tienes razón, estás atascado y deberás reunir ese dinero tú mismo. Lo bueno es que no costará $100 millones. No, sería menos, sí, pero más de lo que puedo financiar en este momento, tal vez algún día. Sí, amigo, llama a esos mormones de Walmart y pide un cheque. Reúne a la gran base de exalumnos de la BU.
Así es. Doctor Bigman, muchas gracias. Esto es fascinante. Siempre que veo temas de nutrición dudo si me interesarán, pero siempre me fascinan. Disfruté mucho la conversación, amigo. Sí, estuvo genial. Gracias por invitarme.